deuda de carácter ilegítimo implicaba, en función de lo que nuestra Constitución manda, la auditoría parlamentaria y la investigación de la deuda pública. El modelo Ecuador, que mencionó el diputado Zabalza, es un modelo que a nosotros nos parece razonable. Ecuador logró una reducción muy significativa de su deuda, pero se quedó, gracias a la auditoría, con todas las herramientas legales para defender la soberanía de su Estado frente a cualquier eventual litigio. Es más, el propio poder económico ecuatoriano, los principales bancos transnacionales que operan en Ecuador, le pidieron por favor al presidente Correa que no siguiera avanzando en la investigación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros como bloque nunca hemos votado un solo peso para la deuda, porque esta no ha sido investigada. Y la convicción de la ilegitimidad transita por dos definiciones básicas, por algunas definiciones básicas. La primera, el papel de la dictadura en el proceso del endeudamiento. No vale la pena extenderse en este punto. Hay una cuestión que es la deuda, la denominada deuda odiosa, que tiene que ver con aquella deuda contraída en momentos donde los pueblos no pueden decidir. Hay una segunda cuestión en el caso particular de la Argentina, que es que ha sido originalmente deuda tomada por capitales privados, fundamentalmente por empresas transnacionales y grupos empresarios locales. La verdad, la Argentina no empezó su endeudamiento por el endeudamiento del Estado. No es el caso de la Baring Brothers, del empréstito de Rivadavia, donde se lo tomó como deuda pública para una infraestructura portuaria que luego no se hizo. Es otra cosa. En la Argentina la deuda tuvo que ver con los mecanismos de acumulación financiera de los principales capitales y estuvo asociado al proceso de fuga de capitales de la Argentina y explica los cerca de 300.000 millones de dólares de argentinos o de agentes económicos locales en el exterior que hoy tenemos nosotros en este momento. Y casualmente esa deuda asociada a la fuga de carácter privado fue la que hizo necesario que las empresas estatales se endeuden para proveer de dólares para sostener esa fuga, y luego vinieron un conjunto de mecanismos variados para estatizar la deuda privada y luego un conjunto de reestructuraciones, muchas de ellas acompañadas de profundas irregularidades e ilegalidades para tapar todo ese proceso del cual estamos hablando. Es más, este Congreso tiene muerto de risa un fallo, que es el fallo del juez Ballesteros, del cual hubiera sido conveniente hablar mucho más que del propio Griesa, un fallo en donde Ballesteros identifica 477 irregularidades y diciendo que no tiene capacidad para llevar adelante responsabilidades penales porque había prescripto la causa, le manda al Congreso para que en nombre del artículo 75 tome las responsabilidades políticas que le correspondían, cosa que nunca se hizo. Desde este punto de vista nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con la reestructuración pagadora que ha hecho el gobierno nacional. Y hemos estado en desacuerdo en el 2005 y en el 2010. Hemos estado en desacuerdo porque nunca se cuestionaron las acreencias, porque no hemos estado de acuerdo con el pago al Fondo Monetario Internacional, el pago de toda la cuenta de cerca de 10.000 millones de dólares, cuando la verdad, del mismo modo que ayer en la ONU, nosotros tendríamos que haber ido a la ONU para denunciar al fondo, la ONU es el mandante del fondo, denunciar que ese organismo cómplice del proceso de convertibilidad y el endeudamiento había prestado violando sus propios estatutos a un país en situación de fuga de capitales y teníamos derecho como país para reclamar la condonación de esa deuda. Sin embargo, en lugar de declarar la ilegitimidad de ese endeudamiento, la ilegalidad y el modo en que había violado el propio estatuto, no dijimos absolutamente nada y pagamos absolutamente todo. No estuvimos de acuerdo tampoco con una quita que fue mentirosa y algo decía recién el diputado Lustó. Cualquier cuenta que se haga hoy
muestra con toda claridad que el haber entregado el generoso cupón PBI indica que en términos de costo fiscal no hubo quita en la Argentina. Lo que hubo fue una refinanciación sin quita a una tasa del 3,7% anual. No le sacamos nada a los acreedores. Es parte de la mentira de un relato que no termina de cuajar. Y menos aún convalidamos el tema de seguir emitiendo deuda bajo legislación extranjera, que es algo que desde Martínez de Oz para acá no hemos revisado, que viola la Constitución Nacional y que está habilitado por un decreto de abril de 1976, lo que tiene que ver con la prórroga de jurisdicción. Tampoco hemos estado de acuerdo con tener como agente de pago un banco norteamericano, que hoy le debe fidelidad a Griesa y no a las decisiones de la Argentina, como tampoco estamos de acuerdo con que el estudio de abogados que tenemos nosotros sea el mismo estudio de abogados que hizo el Plan Brady, el mismo estudio de abogados de época de Menem, el mismo estudio de abogados que en realidad se dedica a defender ejecutivos que cometen delitos en las transnacionales y en los bancos más importantes del mundo. Nosotros no estamos de acuerdo con tener ese estudio de abogados. Nos sobran abogados en la Argentina para defender los intereses soberanos que la Argentina tiene. Muchos de los elementos que tienen que ver con la reestructuración de la deuda suponen casi un proceso de dormir con el enemigo. Por eso no hay que sorprenderse cuando aparecen desaguisados como el que tenemos hoy con el tema del fallo de Griesa. ¿Qué esperaban? ¿Quién dijo que nos defendieron bien? Es un desastre la defensa que hubo en el marco de ese fallo. El mismo estudio que nos defiende a nosotros es el estudio del Banco de Nueva York. Entonces, nosotros en realidad no compartimos eso, como no compartimos tampoco procesos de canje como el del 2010, donde identificamos y nadie pudo explicar el papel de una consultora privada como Arcadia, que en el año a comienzos del 2008, junto con el secretario de Financiamiento, Hernán Lorenzino, se paseaba por los Estados Unidos sin que nadie de nosotros supiera absolutamente nada, planteando la oferta que la Argentina hacía para el canje. Esto es lo que efectivamente fue el proceso este. Y tampoco tenemos nada que ver con la opción tomada hace poco por el oficialismo y saludada por muchos sectores de la oposición, que tuvo que ver con pagar y reconocer el ámbito del CIADI, lo cual implica hacernos cargo de un monto de demandas de deuda millonarios. Tampoco estuvimos de acuerdo con la compensación inadecuada a Repsol, que implicó pagarle el mismo precio de la acción que el valor de Repsol tenía un año antes de la estatización y dejarnos indemnes frente a la catarata de juicios que tiene en la cabeza YPF por la gestión depredadora que en materia ambiental Repsol puso en marcha en la Argentina, en Argentina y en otros lugares del mundo a través de YPF. Tampoco estuvimos de acuerdo con el planteo del acuerdo con el Club de París, donde el 42% de la deuda es deuda originalmente tomada en la dictadura y que debió haberse discutido. Resulta casi cómico, tragicómico que vengan a decirnos que nos traen la ley acá para cumplir con el Congreso Nacional y con la Constitución. En el acuerdo con el Club de París no hemos logrado siquiera que nos manden el memorándum de entendimiento ni los 64 contratos, jamás pudimos saber una sola coma de lo que se iba a proponer, jamás autorizamos absolutamente nada y ya pagaron 650 millones de dólares sin que siquiera este Parlamento haya dicho nada sobre este tema. Entonces, este es el escenario. Nosotros no estamos de acuerdo con las reestructuraciones. Y por eso, frente al fallo de Griesa, lo que nosotros sostuvimos son dos cosas. Primero, hay que tener todas las herramientas para resistir el fallo. Es un fallo incumplible, es un fallo inaceptable, es un fallo inentendible. Es absolutamente irracional que haya sectores o dirigentes políticos que recomienden pagar tal cual dice el fallo. Eso significaría comprarse cerca de 30.000 millones de dólares adicionales y eventualmente demandas multimillonarias. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con eso y acompañamos todas y cada una de los cuestionamientos que en todos los foros internacionales y judiciales la Argentina haga para no tener que asumir un fallo de esta naturaleza, y celebramos lo que ocurrió en Naciones Unidas en el día de ayer.
Pero del mismo modo que decimos esto, creemos que hay que aprovechar este momento en donde hay respaldo político a nivel mundial para la Argentina y donde los bonistas no pueden cobrar bajo legislación extranjera porque Griesa se los prohíbe, para replantear una estrategia que desde nuestro punto de vista ha fracasado. Asombra que el oficialismo no perciba que lo que hizo ha dado como resultados pagar como pagos netos más de 63.000 millones de dólares de una deuda que igual se ubica con una composición distinta en 250.000 millones de dólares, que en porcentaje del producto es prácticamente lo mismo de finales de la convertibilidad, y que además, a pesar del esfuerzo hecho por la Argentina, estamos enjuiciados en el mundo. Por lo tanto, si no hay más fracaso que este, es difícil encontrarlo. Y esto implica que hay que retomar un rumbo. Y la propuesta nuestra fue muy simple. Recuperar manejo soberano implica lograr pasar los bonos de legislación extranjera a legislación local. Segundo, abrir la investigación de la deuda pública. Y tercero, avanzar parlamentariamente declarando la inconstitucionalidad de toda prórroga de jurisdicción, es decir, de seguir permitiendo que el único mecanismo que prevén los contratos es ir a la asamblea de bonistas. Por lo tanto, no hay modo de que haya una ley del Parlamento argentino que intervenga sobre un acuerdo contractual donde hay contratos firmados, so pena de que metamos la pata y violemos nosotros el contrato. Lo que hay que hacer es ir a la asamblea de bonistas o pedir el consentimiento expreso de los bonistas ante una propuesta argentina. Para investigar la deuda sobran los proyectos en el Parlamento, mucho más completos que el artículo 12 respecto a la bicameral de investigación que necesitamos. Y hay proyectos presentados para terminar con la prórroga de jurisdicción impactando sobre los tratados bilaterales de inversión y el CIADI. Estas son las propuestas concretas que nosotros hemos planteado. Pero la verdad que nos hemos encontrado con un gobierno que en lugar de pretender recuperar manejo soberano, que es lo que dice, que es lo que nos dijo el diputado Feletti, en realidad lo único que está preocupado por pagar. Su única urgencia es pagar, no modificar y replantear la estrategia. Y por lo tanto nos mandan un proyecto extemporáneo que no resuelve nada de lo que está en debate y que lo único que afirma son cosas que no tienen nada que ver con el problema que está planteado.